1987. El Madison Square Garden retumba, las luces se apagan. Entonces, una música industrial, mecánica, casi amenazante empieza a sonar. Y del fondo del pasillo emergen dos figuras con el cuerpo pintado como guerreros tribales de una distopia metálica. Una mirada vacía y pasos pesados como si cada uno aplastara el suelo con intención. No sonríen, no saludan al público, no necesitan hacerlo. Son Axe y Smash, son Demolition y han venido a destruir todo lo que encuentren. Hoy, Joshua, te voy a contar la historia del tag team más dominante de la era dorada de la WWE. Un dúo, que después fue un trío, que sostuvo el campeonato por más de 478 días consecutivos. Eran los tres tristes güeyes. Una marca que tardó casi 30 años en ser superada. Un equipo que nació de la oscuridad, que fue amado por el público sin haberlo buscado y que vio su propia caída causada por un rival, no por un rival dentro del ring, sino por la llegada de sus propios espejos. Esto es Demolition y nosotros somos Entre Máscaras y Caídas. Vamos a darle. Bienvenidos al programa donde las máscaras cuentan historias y los pierrotazos dejan eco en la eternidad. No. Aquí, entre máscaras y caídas, yo, Víctor Hugo, le contaré a mi amigo Joshua las historias que dejaron el pecho rojo del Yarpi. Un día vamos a contar esa historia, claro que sí. Prepárate para entrar en la arena. No, las historias que forjaron el mundo de la lucha libre. Prepárate para entrar en la arena donde el pasado cobra vida y las leyendas nunca se retiran. Voy a dejar el primero, güey. ¿Sabes? Pues estos güeyes, primero que todo ya los topabas, ya los conocías. O sea, vagamente. Yo, pues, meramente un squinkle cuando ellos estaban en la cima. O sea, meramente son muy vagos recuerdos. O más bien ya como notas de... Y es que nos tocaron más bien ya repeticiones viejas, güey. Sí, por eso notas de... O sea, ligeros toques de ciertas peleas, pero no todo. Pero es que eran como que hasta acá llegó su popularidad, ¿no? Sí. Al menos en imagen, pues. O sea, como que hasta acá los veías y decías, ah, cabrón. Déjame, te presento quiénes son Axe y Smash. Axe se llama en la vida real William Reed Addy. Nació el 27 de diciembre del 47 en Brownsville, Pensilvania. Y pues a un lado, su amigo Smash se llama Barry Allen Darsow. Él nació el 6 de octubre del 59 en Buffalo, Minnesota. Minnesota. Y cuando se convirtieron en trío, nació... Sería como su hija de Minnesota, ¿no? La Minnesota. Sí, pero bien grandota, ¿no? Sí, bien altísima. Y cuando se volvieron tríos, era Axe, Smash y Crush, ¿sabes? Crush. Que él, su nombre real es Brian Keith Adams y él nació más adelantito, en el 64, el 14 de abril del 64. No es el refresco de naranja, señora. No. En Kona, Hawái. Qué buen lugar para ¿cómo se dice? Para nacer, ¿no? Hawái. Porque aló Hawái. Y ahí te va. Te voy a hablar primero de cada uno, porque es la primera, o sea... Algo que noté con el único equipo que hemos hablado antes son los Dudley Boys. Entonces, también no sé muy bien cómo manejar las historias de los dos para que no se alargue tal la de una solo y después ya... Y pues bueno, bro, juntos ganaron tal cosa. No. Entonces, hice un pequeño resumen de sus vidas por separado. ¿No subrayaste todo? Como Pablo, no. Nada más es como una introducción para que sepas quién es cada uno y ya después los junté. Antes de ser el temible Axe, Bill era exactamente lo que nadie esperaría de un luchador profesional. Era un maestro de educación física, graduado de la Universidad de West Virginia en el 68, con licenciatura en educación física. Bill enseñó y entrenó equipos de fútbol americano en las escuelas de East Liverpool y Cambridge. Durante años. Fue asesor de un programa atlético, fue un hombre de pizarrón y de silbato.
pero algo en él necesitaba otros aires. Comenzó a entrenar lucha con Geto Mongol, así se llama, Geto Mongol, un veterano de los territorios, y debutó en el 73 en el circuito de Detroit bajo la máscara de los Paramedics. Pronto se convirtió en Bolo Mongol. Inyectaban aire a las venas. Ah, no mames, no. Me dio un soplo, bro. Socio de su propio entrenador, y comenzó a recorrer los grandes territorios de la lucha libre norteamericana. Detroit, Pittsburgh, la IWA, Georgia Championship, Mid-Atlantic, New Japan Pro Wrestling, como The Masked Superstar. Era un personaje el que tenía. Eddie construyó una reputación enorme. Era el hombre que retó a Bob Buglund al campeonato de la WWF en combates de 1 hora. Era el primer luchador. El cardio, bro, el cardio. Era el primer luchador, o uno de los primeros, en plancharle una suplex a Andrés el Gigante. Fue 4 veces campeón peso pesado en Georgia. Conquistó el título de televisión de la NWA. Y se enfrentó a leyendas como Ric Flair, Tommy Rich, Hulk Hogan y Black Jack Mulligan en combates épicos. ¡Padrino! De hasta 90 minutos. Una marca que ningún luchador ha... Pues como que ya no les gusta hacerlas tan largas, güey. No mames. ¿A ti te gusta hacerlas largas? No, la mía. Eddie no era una estrella improvisada, era un artesano de la lucha, forjado en 2 décadas de trabajo territorial. Y en 1987 volvería a la WWF con una nueva identidad que haría historia. Por el otro lado, Barry Darsow creció en Robbinsdale, ahí en Minnesota, una ciudad pequeña que curiosamente se convertiría en el semillero de figuras del wrestling. En su preparatoria estudió junto a nada más y nada menos que Curt Hennig, que es el Mr. Perfect, Rick Rude, Tom Senk, John North, que se hace llamar The Berserk, Brady Bone y Scott Simpson, quien llegaría a ser conocido como Nikita Koloff. 6 luchadores profesionales nacidos en el mismo barrio, algo en el agua de... Perdón. 6 luchadores profesionales nacidos en el mismo barrio. Algo tenía el agua de Robbinsdale, ¿sabes? O sea, porque no mames. Sí, es como un vasito de agua como la de Space Jam, donde el Bugs Bunny le da agua de Michael Jordan a todos y todos. Así me lo estás contando, no mames, güey. ¿Y sabes qué creo que me pasó? ¿Nunca viste Sabrina, la bruja? Sí. Hay un episodio donde trae como una Fanta y esa es una pócima de talento, güey. Entonces tú te la tomas y ya eres bien verga para cantar o para bailar o algo, güey. Sí me cachas tu talento. Entonces el episodio termina con que no sé quién chingado le dice: oye, ¿no te quedó de la pócima de talento? Si yo tenía una botella, pero ¿sabes dónde la dejé, güey? Corte A, están los Backstreet Boys echando una cascarita de básquet, güey. Y un vato dice: ¿qué set tengo? ¿Qué es esto, güey? Y le toma. Y empieza a cantar. Y todos le toman, güey, y ahí se nacieron los Backstreet Boys. Así, mero. Primero negativo, ¿qué tal que sí los hicieron, güey? Darsow jugó fútbol americano y hockey sobre hielo. Que para mí, si me preguntas, ya jugar americano y hockey sobre hielo, güey, para después volverte luchador. Es que te gustan los putazos. Traes los vergazos, güey. Sí, güey, es que te gustan los putazos. Traes el aguante. Traes algo dentro de ti que necesitas adrenalina, güey. Y al graduarse en el 78 se convirtió en powerlifter de nivel nacional con la Federación Estadounidense de Powerlifting. También trabajó como portero de bar. Pues es como un güey de tu pelo, güey. Imagínate, bien mamado. Pues, ¿quién le va a decir algo en el bárbaro? No, sí hay. Sí. Créeme, güey. El alcohol hace maravillas, güey, para los chihuahueños. Sí, güey. Sí me ha tocado ver a esos güeyes. Que hasta uno dice: lo van a matar. ¿Sabes? Le va a tocar tabla. También trabajó como portero de bar. Y fue precisamente en ese contexto que conoció a los Road Warriors. Los Hawk y Animal, los que traían sus picotes, güey. Sí. Con quienes compartía trabajo de seguridad. Pues yo me topo a estos 3 güeyes juntos, güey. No la voy a hacer de pedo. Sin imaginar que años después serían rivales dentro del ring. Fue el entrenador de Eddie Sharkey, fue el entrenador Eddie Sharkey, quien lo introdujo al mundo de la lucha libre a principios de los años 80. Darsow debutó en Hawái como Tsar Bongo. Conté al inicio. Tsar Bongo. Luego tuvo una breve estadía en Nueva Zelanda y terminó aterrizando en Georgia Championship Wrestling y más tarde en el Mid-South Wrestling. Su gran transformación llegó cuando adoptó el personaje de Khrushchev
un rudo ruso al estilo de la Guerra Fría en el Mid-Atlantic de Jim Crockett. Darsow se unió al clan Koloff, Iván y Nikita. Los tres conquistaron el Campeonato Mundial de Equipos de la NWA y el Campeonato de los Estados Unidos en Equipos. En el Starrcade del 85, derrotó a Sam Houston para ganar el Campeonato Mid-Atlantic. Era un monstruo en plena gloria territorial. Pero una vez... Te veo al güey diciéndole, Houston, tenemos un problema. Sí, uno del otro. Ajá. Otro. Pero una disputa de pago con Jimmy Crockett precipitó su salida y el siguiente destino era la WWF. Y como te comenté, había un tercer pelado, el Bryan Adams. No es el actor ni el cantante Bryan Adams. Nació el 14 de abril del 64 en Kona, Hawái. O destino. Una isla conocida por su cultura polinesia y por sus deportes extremos. Creció en Quechua. Okay. Creció en Kealaquecua. Sí lo dije bien. Y estudió en la preparatoria Kona Waena. Tras graduarse, se enlistó en la... Esos nombres han de ser como su... de allá, ¿no? Así como... Tras graduarse, se enlistó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde comenzó a entrenar boxeo. Fue durante su servicio militar, estacionado en Japón, que Adams tuvo su primer contacto con la lucha libre profesional. El ambiente del puroresu lo atrapó de inmediato. A su regreso, Adams fue entrenado por el legendario Antonio Inoki. Antonio Inoki es la leyenda de las leyendas del wrestling japonés. Ese vato de Antonio Inoki... unos perros machetazos, güey. Ese vato de Antonio Inoki lo invitaban a estar en primera fila boxeadores y güeyes de otras artes marciales mixtas porque por alguna razón, güey, lo consideraban sumamente importante que estuviera en tus peleas, güey. Entonces, si tú decías, invité al señor Antonio Inoki y vino, cabrón. Ganabas. Tenías por quedar ganabas. El señor Antonio Inoki es la champán para los barcos y que todo salga bien. Sí, es un machetazo que te daba, era eso. Sí, ese era el machetazo, güey. O sea, es el padre de la lucha libre japonesa. Palmadita para darle, pero era un machetazo bien sabroso. Casi fuera lo que fueras. Boxeador, wrestling, MMA. Lo que fuera. Antonio Inoki te tenía que dar la bendición completamente. Es como el Papa dando besos. Te va a caer un machetazo. El padre de la lucha libre japonesa moderna y fundador de New Japan Pro Wrestling, quien le enseñó los fundamentos de trabajo en el ring. Adams comenzó su carrera en el 86 en el Pacific Northwest Wrestling de Portland, Oregon, como parte de Wrecking Crew. Junto a The Grappler, era un físico de ensueño, grande, atlético, explosivo, pero la experiencia aún era corta. Para el 90 en la WWF estaba buscando un seguro de póliza para uno de sus equipos más importantes, y ese seguro respondería al nombre de Bryan Adams. Ahí fue cuando se integró al equipo. Si tú estás preguntándote en qué época estamos ahorita, pues déjame decirte que para el 87 el mundo estaba en plena ebullición de la cultura pop y la política de guerra, fría. Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev se reúnen en Reykjavik para hablar de armamento nuclear. En México la selección todavía había el éxtasis del Mundial del 86. En los cines, El color del dinero de Scorsese y Platoon de Oliver Stone dominan los premios. En la música, Michael Jackson lanza Beth, Guns N' Roses saca Appetite for Destruction. ¿Quién es Beth? Bath. Ah, ya. Discúlpame. Because I'm bad, I'm really, really bad. En Estados Unidos, güey, cuando alguien dice, this is bad, por lo general el otro güey le va a preguntar, o sea, cuando dice, esto es malo, le va a preguntar, it's bad, like Michael Jackson bad, or like bad. Y si te dice Michael Jackson bad, es porque es bueno, güey. Pues dice bad, dice, no, ¿qué pasó, güey? ¿Sabes? Así tal cual. Es como el mame, pues. Sí. Es como aquel, estamos grabando. Ajá, sí, más o menos. Y Whitney Houston arrasa con I Wanna Dance With Somebody. En los videojuegos, Mega Man hace su debut para el Nintendo. Y en el mundo de la lucha libre profesional de los Estados Unidos, la WWF de Vince McMahon está en su edad de oro. El Hulkamania y la primera WrestleMania ya es historia. Y el territorio del Tag Team es uno de los
Y el territorio de los tag team, de los equipos, está en uno de sus momentos más ricos. Los British Bulldogs, The Hart Foundation, los Rockers, Strike Force, Powers of Pain. El ring está repleto de equipos de primer nivel. Falta uno que los domine a todos. Uno que los trate como sus perras. Así mero. En enero del 87, Bill regresó a la WWF con una propuesta creativa completamente distinta. Esta vez no habría máscara de superstar enmascarado, ni gimmick de ciencia ficción con las máquinas. Habría pintura de guerra, habría cuero, habría intimidación en estado puro. El concepto original de Demolition fue trabajado por el propio Eddie junto a la oficina creativa de la WWF. La estética, 2 gladiadores modernos con pintura facial estilo Kiss, que es la banda de rock que popularizó el maquillaje extremo en los años 70. Que a su vez esos güeyes se basaron mucho en una banda que según yo, se llama Japan X, allá en Japón. Entonces quedamos que era la banda de rock, ropa de cuero negra y una actitud de destrucción sistemática. El nombre, Demolition, el mensaje, lo que entra al ring no sale igual. El primer Smash fue Randy Colley, el ex integrante de Moondogs, conocido como Moondog Rex. El problema, demasiados fans lo reconocían de su encarnación anterior, lo que rompía la ilusión completa del personaje. Fue sustituido, tuvieron una lucha y valió verga. Como lo le empezaron a... ¡Ese vato! Es como si me dijeras que pues todos lo notamos, o sea, es el grande americano, todos sabemos qué somos, sí, pero eso, pues nadie dice nada. Eso, exactamente. Qué bien le queda al Lomus, va a hablar español. Entonces en chinga lo sustituyen y fue sustituido rápidamente por el Barry Darsow, quien llegó a la WWF tras su paso por los territorios. Con Darsow la química fue inmediata. El debut oficial del dúo fue el 17 de enero del 87, con el manager Lucius Johnny Quinto. Al principio, sí. No sé si había otros 4 antes, ¿sabes? O sea, y luego con el legendario Mr. Fuji como manager. Demolition empezó a arrasar en el circuito de las casas de la WWF. Sus primeras rivalidades fueron contra Ken Patera y Billy Jack. Luego se fueron contra Strike Force, que era el Tito Santana y el Rick Martel, el equipo campeón de la WWF. Todo esto, güey, los lleva al 27 de marzo del 88 en Atlantic City, en el Trump Plaza Hotel, en Casino. Hotel en Casino. ¿Nunca has escuchado esa rola de los Arctic Monkeys? Te la va a pasar, güey, está en verga. Pásamela. Es el WrestleMania 4 y en medio de un torneo masivo por el campeonato mundial vacante de la WWF, Demolition tiene su propio objetivo. Imagínate esto. Axe y Smash entran al ring con esa música mecánica que ya hace temblar las paredes. Frente a ellos, Tito Santana y Rick Martel, Strike Force, los campeones. El árbitro da la señal. El primer lock-up, Axe toma a Santana y lo lanza contra el poste como si fuera un muñeco de trapo. Y Smash intercepta a Martel. Son 4 minutos de destrucción calculada. Entonces, la maniobra final. Smash sostiene al oponente en posición de backbreaker, doblegando su espalda sobre la rodilla. Axe sube a la segunda cuerda. Se lo traía aquí así. El otro güey en el esquinero. Y es el decapitation, se le llamaba eso. Ding, ding, ding. Demolition es el nuevo campeón mundial de equipos de la WWF. La arena explota, los rudos tienen oro y el mundo del tag team de la WWF jamás volverá a ser el mismo. Nunca fue igual. Porque, más que nada porque la dupla de Martel era hasta cierto punto seguir odiando a Martel, no tanto al otro. Simón, sí, tenía ahí su... Y estos vatos era odiarlos, pero amarlos, güey, porque estás viendo un espectáculo, güey, ¿sí me entiendes? O sea, de verdad estás viendo unos güeyes demoler a los otros güeyes. Ah, sí, güey, sí. Estás viendo un pinche sacrificio, casi, güey. Si yo no supiera que esto es pactado y veo salir a esos dos cabrones de ahí, yo diría, ¡ah, cabrón! Oye, bro, ¿qué firmamos, güey? Sí. ¿Qué dicen las letras pequeñas, güey? Leíste bien todo. Seguro que leíste bien todo, hijo de tu puta madre, tú eres el que firmó.
Demolition sostuvo el campeonato mundial de equipos de la WWF durante 478 días consecutivos en su primer reinado. Como año y medio más. Una marca, sí, que en el momento de escribirse este guión se mantuvo como la más larga en una historia de ese campeonato específico. Solo fue superada en cantidad de días generales por The New Day, con 484 días. Y aún entonces, luego llegaron los hijos de su puta madre, de los Usos, a romper el récord de The New Day. Durante esos 478 días, Axe y Smash no tuvieron rivales fáciles. La división de equipos de la WWF del 88-89 era extraordinariamente rica. Su rivalidad más narrativamente rica del primer reinado fue contra los Powers of Pain, que era The Warlord y The Barbarian, manejados por el mismo Mr. Fuji, que había estado en el rincón de Demolition. El problema era que el público amaba tanto a Axe y Smash, que a pesar de ser rudos, los rudos de la historia, y el apoyo de los fanáticos se volcó completamente hacia ellos. En el Survivor Series del 88 fue el escenario del Double Turn más celebrado de la era. Durante un combate de eliminación, Mr. Fuji traicionó a Demolition y se unió a los Powers of Pain frente a la audiencia en vivo. La reacción del público fue instantánea. Demolition, los ex rudos se convirtieron ahora en los favoritos de los fans. De la noche a la mañana, sin saber, habían cambiado absolutamente todo en su actuación. El público simplemente había decidido y la WWF tuvo la sabiduría de aceptarlo. Para el WrestleMania 5 en el 89 fue el cierre definitivo. Demolition venció a los Powers of Pain y al propio Mr. Fuji en un combate de handicap con 5 participantes. Eran 3 contra 2. Hay un detalle que está bien chido. En el mismo año del 89, en el Royal Rumble, el Destino, o el Vince McMahon mejor dicho, los puso a pelear contra sí mismos en el Royal Rumble, güey. El Axe llegó en el número 1 y Smash salió en el número 2, güey. Los dos socios del equipo más brutal de la WWF se encontraron solos en el ring. Güey, ni siquiera fue como de que se vieran así un ratote de, entonces, ¿qué? ¿Vamos a pelear o qué? No. Entró el segundo y sobres, hijo de tu puta madre, a lo que venimos, güey, ¿sabes? Demasiado profesional. Sí. Entonces, pues, comenzaron a golpearse uno al otro ante la incredulidad y la carcajada de la audiencia, cuando de repente llega André el Gigante al ring, siendo el número 3. Y los dos pues dicen, bueno, ya hay un tercero, güey. Tú y yo somos compas, ¿sabes? Y pues se la dejan ir, güey, con todo. Un momento que resume perfectamente el carisma accidental de Demolition, porque no tenían problemas en decir, nos toca pelearnos entre nosotros. Tiro de compas, ¿sabes? Tiro de compas. ¿Así? Sí, tiro Tal de compas. cual. Tiro de compas. El 29 de julio del 89, en el Saturday Night Main Event, el Art Anderson y Tully Blanchard de Brainbusters del establo de Bobby Heenan lograron lo que nadie había podido hacer: vencer a Demolition en un combate de 2 a 3 caídas para arrebatarles el campeonato. Fue un feudo corto pero eléctrico. Dos equipos técnicamente distintos pero igual de peligrosos. Demolition recuperó el título el 2 de octubre del 89 solo para perderlo de nuevo contra The Colossal Connection, que era Haku y André el Gigante. El 13 de diciembre de ese mismo año, esta vez Demolition recuperó el título el 2 de octubre del 89 solo para perderlo de nuevo ante The Colossal Connection, que eran Haku y André. Esto el 13 de diciembre del mismo año. Desde un periodo de meses el pinche campeonato andaba brincando de un lado para otro. Para el 90, en Toronto, en el Sky Dome, ahora el Rogers Center, albergando más de 67,000 personas para el WrestleMania 6, el evento más grande del año, el combate principal entre Hulk Hogan y The Ultimate Warrior por el campeonato mundial pasa a la historia como uno de los más recordados de la era. Pero eso no nos interesa hoy. Demolition tiene una cita con The Colossal Connection. André el Gigante, ya visiblemente afectado por su condición física, el cual sufría acromegalia, que pues ya sabes que es una enfermedad que afecta a tus huesos. Como los nopales. Sí. Y Haku, Axe y Smash trabajaron con un especial cuidado para hacerle el combate más fácil y no exponer las limitaciones de André el Gigante. El resultado: Demolition ganó el campeonato por tercera vez, convirtiéndose en el tercer equipo en la historia de la WWF en lograrlo, un hito histórico. Ahora, ahí mismo en el 90, la WWF tomó una decisión que cambiaría el rumbo de Demolition.
Bill había desarrollado una severa reacción alérgica al marisco durante sus frecuentes viajes a Japón, lo cual lo hospitalizó y lo dejó temporalmente fuera de acción. Vince McMahon, en lugar de arriesgar el cambio... Le dio chorro. En lugar de arriesgar el campeonato en manos de un equipo con un solo miembro operativo, decidió agregar un tercero. Bryan Adams hizo su debut en la WWF como Crush, el nuevo integrante de Demolition en el kayfabe. Se presentó como un giro siniestro. El equipo ahora tenía 3 miembros para tener ventaja sobre cualquier rival. En la realidad era nada más un seguro de salud, ¿sabes? La dinámica cambió. Smash y Crush. Es por si se tienen que salir cagando como el un Big güey, Show. ajá, sí. Smash y Crush pasaron a luchar los combates regulares, mientras que Axe asumió un rol de acompañante y de interferencia desde el exterior. El equipo comenzó a usar la regla Freebird, que significa que cualquiera de los 3 podía defender los campeonatos sin necesidad que los 2 específicamente que los habían ganado fueran los que tuvieran que luchar. Ok. Entonces, somos tú, Pablo y yo, pero tú y yo lo ganamos, pero ¿sabes qué? Me dio chorro, güey, Pablo puede pelearlo y lo puede defender sin ningún problema. El problema era que con Crush, aún siendo muy nuevo en el negocio, la cohesión del equipo no era la misma. Y algo más importante estaba por llegar. Que de hecho me eché una entrevistita en un podcast de estos güeyes cuando le preguntaron cómo se sintieron cuando llegó el tercer güey. Dijeron al chile bien, güey. Nada más que estaba muy verde el vato para la experiencia que ya teníamos este vato y yo juntos, pues. Simón. No había la misma conexión, no había la misma comunicación, es la palabra, entre ese güey y el Smash, que como lo había con el Axe. Como ya llevan un rato juntos, ya sabían sus manerismos, su manera de comunicarse incluso sin hablar, la chinga de Smash. Con este vato sí era como de, tengo que volver desde abajo. Pero en realidad dijeron que les gustó mucho trabajar con ese güey, o sea, no dieron comentario malo, dijeron nada más, si se puede considerar como comentario malo, fue eso. Estaba muy verde para estar con nosotros. Pero nos gustó estar con él. Sí, o sea, no, sí, al final de cuentas se hizo el trabajo. Hey. Si hay un momento que define el inicio del declive de Demolition, es el verano del 90. La llegada a la WWF de los Road Warriors, Hawk y Animal, rebautizados en la empresa como Legion of Doom. Eran en pocas palabras... Perdón, los Road Warriors eran en pocas palabras el original Demolition. Los Demolition eran considerados por muchos fans como una copia. Hawk y Animal habían creado el prototipo del equipo Power Brawler con una pintura facial intimidante en los primeros años 80. Primero en la AWA y luego en la NWA. Cuando llegaron a la WWF, la comparación fue inmediata e inevitable. El público que había apoyado Demolition durante años comenzó a ver a los Road Warriors como la versión auténtica del concepto. En el SummerSlam del 90 fue el escenario del tercer y último reinado de Demolition. Un combate de 2 a 3 caídas contra la Hart Foundation, Bret y Jim Neidhart. Axe realizó un reemplazo secreto de Smash durante el combate, diciendo, no, cualquiera de los 3 puede, ¿sabes? Pero la Legion of Doom, o sea, los Road Warriors, interfirieron y expusieron la maniobra. Los Hart Foundation ganaron los títulos. Demolition nunca volvería a ser campeón. Todo se derrumba. A mediados de los años 90, Bill presentó una demanda contra la WWF reclamando los derechos sobre el nombre y el gimmick de Demolition, argumentando que el concepto era suyo. La demanda fue desestimada y Eddie la perdió. La WWF retuvo los derechos y se quedó con todo. Esta situación generó una relación tensa entre Eddie y la empresa durante años, lo cual pudo ser uno de los factores por los cuales Demolition tardó tanto tiempo en ser incluido en el Salón de la Fama de la WWE. La inducción finalmente llegó este año, 2026, con el Undertaker haciendo el anuncio en marzo de este año. Con el Undertaker enterrándolos en el Salón de la Fama. Este vato, el Undertaker, es amigo personal de uno de los dos, no me acuerdo de cuál de los dos. Bryan Adams tuvo la trayectoria post-Demolition más accidentada de los 3. Tras el fin del equipo en el 91, regresó a la WWF al año siguiente, en el 92, como Kona Crush, con una nueva identidad de héroe hawaiano. El giro funcionó parcialmente y Crush tuvo sus momentos notables, incluyendo una rivalidad con el payaso Doink en el WrestleMania 9. Sin embargo, en marzo del 95, Adams fue arrestado en Hawái por posesión de esteroides anabólicos y un arma ilegal. La WWF lo despidió públicamente en su programa de televisión. Fue procesado, pero finalmente absuelto de los cargos de drogas.
No dije nada, estoy haciendo acá caras de esa madre. Fue procesado, pero finalmente absuelto de los cargos de drogas. El incidente manchó su imagen. Su regreso a la WWF en el julio del 96 fue como el líder de los discípulos del Apocalipsis. Disciples of Apocalypse. Una banda de motociclistas con un estilo visual muy distinto. Su regreso a la WWF en julio del 96 fue como líder de los discípulos del Apocalipsis. Una banda de motociclistas con un estilo visual muy distinto. Luego en el 97, en noviembre del 97, Adams solicita su liberación del contrato de WWF en protesta por el Montreal Screwjob, de cuando le quitaron el cinturón al Bret Hart ahí a la mala. La traición de Bret Hart en el Survivor Series de ese año y se fue a la WCW. Ahí formó equipo con Chronic, formó el equipo Chronic, mejor dicho, con Brian Clark, con quien ganó el campeonato mundial de equipos en 2 ocasiones, pero la disolución de la WCW en el 2001 lo dejó en tierra de nadie. Un breve regreso a la WWE ese mismo año fue decepcionante. Adams intentó una carrera de boxeo en el 2002, que terminó por una lesión de espalda y hombro. Se retiró del ring en enero del 2003 tras sufrir una lesión espinal en Japón. Pasó sus últimos años como guardaespaldas de su amigo Randy Macho Man Savage. La tragedia del 2007 fue que el Bryan fue encontrado sin respuesta en su cama por su hijo menor, quien tenía solo 7 años de edad. El niño llamó al 911. Luego los paramédicos no pudieron reanimarlo. Adams fue declarado muerto en el lugar a sus 43 años. La autopsia determinó que la causa de muerte fue una combinación letal de medicamentos recetados, el analgésico buprenorfina, el relajante muscular carisoprodol y los sedantes clordiazepoxido. Tengo una regla, y es que si no te lo puedes leer, no te lo tienes que tomar. ¿Sabes? Y el alprazolam. Cada sustancia estaba en niveles terapéuticos individualmente. ¿Qué? Alprazolam. Sí. Cada sustancia estaba en niveles terapéuticos individualmente, pero su interacción no va junta. No va junta, exactamente. Sí, no. El sistema respiratorio de Adams pues se lo jodió hasta provocar su fallecimiento. Fue una muerte accidental, pero devastadora. La persona se traga solo, güey. No debes de combinarlo casi con nada para evitar problemas. ¿Sí te has dado cuenta a lo largo de lo que hemos platicado? Y es casi una hora de diferencia para que ya se disolvió y ahora sea de efecto el otro, ahora sí el cuerpo lo puede recibir. Está fuerte. Si yo no te digo, o sea, si no lo puedo leer, ¿usted cree que me va a tragar ese hijo de su puta madre? Axe y Smash habían planeado invitar a Crush a reunirse con ellos en septiembre de ese mismo año para el primer reencuentro de Demolition en años. Adams murió semanas antes de que esto pudiera suceder. Okay. En julio del 2016, ya avanzamos mucho en el tiempo, Barry Darsow y Billy Eide se unieron a una demanda colectiva presentada contra la WWE por aproximadamente 50 ex luchadores, alegando que la empresa había ocultado los riesgos de traumatismo cerebral crónico, un CTE, y lesiones relacionadas con los golpes recibidos durante sus carreras. La demanda fue desestimada por la jueza federal Vanessa Lane Bryant en septiembre de 2018. La apelación fue rechazada en septiembre del 2020. La causa no prosperó legalmente, pero puso sobre la mesa la conversación del bienestar de los luchadores retirados. Y es que sí es cierto, o sea, estamos hablando de una época en la que no había mucha información al respecto y la información estaba reservada para los directivos y los médicos, güey. Entonces, el hecho de que te dijera, te voy a dar un chingadazo en la cabeza y va a ser parte del show y eso lo vamos a hacer 30 veces en el año, o sea, una por semana. No, güey. Y tú dices, chingón, va. Pero pues ya después creces, güey, quedas medio tocadito, medio de Lulu. Y dices, ¿por qué tengo ideas locas? Creces y te la pasas diciendo todo el día, ¡mire! Sí pasa. Ay, sí pasa. Hay un pinche par de locos aquí que así se la viven, hijos de su puta madre. Perfecta, güey. Tienen 32, imagínate. No, 34 el otro. Imagina la última imagen de los tres juntos como Demolition, Survivor Series del 90. Axe, Smash y Crush, junto a Mr. Perfect, forman el Perfect Team. Frente a ellos, el Ultimate Warrior y la Legion of Doom.
El combate termina con la derrota de los héroes de cuero y pintura, y en el pasillo, mientras Axe caminaba hacia los camerinos, no había aplausos, no había una ovación de despedida, solo una multitud mirando hacia otro lado, ya fascinada por los nuevos monstruos con hombreras de clavos. Poco después, la orden de Kayfabe, o sea, como el gimmick del presidente Jack Tunney, dictaminó que Demolition solo podía tener 2 miembros. Axe fue eliminado de la ecuación. En la realidad, su posición en la empresa no se concretó. Bill Eadie tuvo su última aparición en la WWF en el Survivor del 90. Esa fue también la última vez en la que él y Darsow trabajarían juntos después de 17 años. El equipo de Smash y Crush continuó, pero sin gloria. Perdieron en WrestleMania 7 contra Genichiro Tenryu y Koji Kitao. En marzo del 91. Esto sucedió en marzo del 91, perdón. Y el equipo se disolvió silenciosamente esa primavera. Crush regresó a su hogar en el noroeste del Pacífico. Smash comenzó el proceso de convertirse en el Repo Man. Billy intentó resucitar el nombre de Demolition en el circuito independiente a principios de los años 90, primero con un luchador canadiense de 2.8 metros llamado Demolition Hawks, y luego con un tercero conocido como Demolition Blast, que se llamaba Karmi Osato. Se fueron a New Japan Pro Wrestling con el nuevo equipo y generaron cierta actividad, pero nada comparada al apogeo en la WWF. Barry, en tanto, se reinventó múltiples veces. Fue el Repo Man del 91 al 93, luego en la WCW como Blacktop Bully, Man Mountain Darsow, Barry Darsow, a secas, Crusher otra vez Khrushchev, perdón. Es que está bien raro porque es Crush y luego después una che. Enseguida. Ajá. Una noche de nostalgia y el delirante Mr. Hole-in-One, Barry Darsow, un personaje golfista malévolo que llegó a ser retirado cuando el golfista real Payne Stewart murió en un accidente de avión en el 99. El nombre del personaje, Payne Stewart, resultó inapropiado. Darsow publicó su autobiografía en octubre del 2025, Sickles, Studs and Stolen Cars, The Many Faces of Barry Darsow, un título que captura perfectamente la naturaleza caleidoscópica de su carrera. Y pues bueno, el legado de Demolition en la lucha libre profesional es multidimensional. Su primera marca como campeones, lo que fueron a los 478 días, redefinió lo que ha significado dominar la división de equipos de WWF. Fue superada en días totales y, como ya te comenté, por The New Day y después por los Usos. Pero el impacto histórico de Demolition sobre ese campeonato específico permaneció único. Demolition demostró que 2 hombres sin el refinamiento técnico de los British Bulldogs o la narrativa de los Hart Foundation podían llenar arenas y generar dinero masivo simplemente con su presencia, coherencia de personaje y disposición para trabajar duro en el ring. Su movimiento final, el Decapitation, se convirtió en uno de los finishers más reconocibles de la era. Demolition abrió el camino para equipos que combinarían potencia física con identidad visual extrema. Equipos como The Natural Disasters, The Heavenly Bodies, los propios Disciplines of Apocalypse y muchos otros tomaron elementos del manual de Demolition. Su música de entrada fue compuesta por Rick Derringer, quien también escribió el himno Real American del Hulk Hogan. Okay. Se convirtió en una de las más reconocidas del periodo. Aparecieron en el film No Holds Barred del 89 junto a Hulk Hogan. Bill Eadie representó a Jack Bullet, uno de los antagonistas. También protagonizaron campañas de publicidad nacional de Pizza Hut, insertándose en la cultura pop más allá del ring. Okay. Smash hizo su debut en los videojuegos en el 91 con el WWF WrestleFest. Axe y Smash fueron incluidos en el WWE 2012, que salió un año antes, en el 2011, siendo este el primer videojuego en el que salía el Eadie. Ya después, con el anuncio de que Crush iba a ser contenido descargable para el WWE 2K26, el que está ahorita, por primera vez los 3 miembros de Demolition estarían representados digitalmente, aunque fuera de forma póstuma para uno de ellos. Los volvieron a reunir, güey. Simón. Vamos a esto de el y si no hubiera sido, el y si no, y si esto. ¿Qué habría pasado con la visión de equipos de la WWF entre el 88 y el 90 sin Demolition? La respuesta es que hubiera habido un vacío enorme. Strike Force era el equipo campeón antes de WrestleMania 4, y aunque era popular, no tenía el factor intimidatorio que requería la narrativa de esa era. Demolition le dio a la WWF un equipo de rudos que podía sostener el campeonato durante más de un año,
y medio. Más de un año y medio. Demolition le dio a la WWF un equipo de rudos que podía sostener el campeonato durante más de un año y medio sin que el público dejara de creer en su dominio. Y al convertirse en fans favoritos de forma orgánica, la empresa tuvo la flexibilidad narrativa de presentarlos como héroes sin cambiar nada de su esencia. Más aún, sin Demolition, habría existido el concepto de equipo intimidatorio, el Power Brawler, con estética extrema en la WWF. The Legion of Doom llegó como respuesta a su existencia, no como precursora. En cierto modo, la rivalidad implícita entre ambos equipos, que nunca tuvo su WrestleMania, definió los estándares visuales y físicos de lo que debía ser un equipo de élite de la empresa. Te das cuenta, ya hoy en día hay muchos equipos en el que los dos están muy cabrones. Que dices, su madre. En el noticiero hablaron de un güey que estaba en la WWF que se pasó al Bare Knuckle. Ese vato tenía a otro compañero de equipo y los dos igual. O sea, eran un reflejo de esto, güey. Gigantotes, traían un chaleco como antibalas, cabrón, y bien pinches mamadotes. Y con mirada de que, sí te rompo tu de madre. pocos amigos. Sí. Y pues bueno, ya para ir cerrando, el Bill anunció su retiro de la lucha activa el 3 de junio del 2017. Estamos hablando de un güey que nació allá por los 40 y 50. Y que hasta el 2017 diga, ¡ay, güey! Ya. Dices, no chingues, como que ya, güey. Del Negro Casas no venimos a hablar. Ni de Canek, ni del Santo, ni del Hijo del Santo. Ni me cachas. Sí. Aunque disputó 2 combates más, su última lucha individual fue el 22 de julio del 2017 para el KSWA en Pittsburgh. Su pelea final en equipos fue el 12 de agosto del 2017 con una victoria en combate de 6 hombres para el Georgia Premier Wrestling en Canton, Georgia. Esa no la conocía, fíjate. Vive retirado en Roswell, Georgia, junto a su esposa Sue y sus 2 hijas. Barry Darsow publicó su autobiografía en el 2025, como ya te comenté, y sigue haciendo apariciones en eventos de leyendas y convenciones del wrestling. En marzo del 2026, The Undertaker, quien fue amigo cercano del Bryan Adams en vida, en el que se murió, realizó el anuncio oficial de que Demolition, Axe y Smash serían incluidos al Salón de la Fama de la WWE, clase del 2026. Se me hace un poquito raro que siendo amigo del Bryan Adams no hubiera dicho, hey, póstumamente agreguen el tercero. La ceremonia se realizó el 17 de abril de 2026 en el Dolby Live del Park MGM de Las Vegas, con parte de la semana del WrestleMania 42. Axe y Smash fueron incluidos junto a Stephanie McMahon y AJ Styles, entre otros. Fue el reconocimiento que la industria les debía desde hace décadas. La familia de Bryan Adams firmó un contrato póstumo de leyenda de WWE en el 2025, permitiendo que Crush aparezca en productos oficiales. Su inclusión al WWE 2K26 fue el primer paso de ese acuerdo. A lo mejor lo van a incluir próximamente, güey. A lo mejor lo van a incluir por manera póstuma y estos 2 güeyes van a salir a introducirlo. Sí, claro. Sí. Yo escribiría ese guión, o sea, yo diría así que fácil, ¿sabes? Y pues bueno. Cuando uno piensa en Demolition, es fácil caer en la trampa de verlos solo como el equipo de los años 80 con pintura en la cara, pero la realidad es más rica que eso. Axe era un maestro de la escuela que tardó más de una década en encontrar su fama. Smash era un hijo de un barrio en Minnesota que trabajó de portero junto a los Road Warriors antes de convertirse en rival de ellos. Qué cagado, ¿no? Y Crush era el chico de Hawái entrenado en Japón que llegó al equipo como reemplazo de emergencia y que, pese a todo, se ganó el respeto de sus compañeros con su trabajo. 3 hombres que vinieron de mundos distintos, se pintaron la cara de negro y plateado y durante 3 años dominaron la división de equipos de la empresa de lucha libre más importante del mundo. Sostuvieron el campeonato durante 478 días, se convirtieron en favoritos de los fans sin haber pedido serlo. Y perdieron ante sus propias sombras cuando los Road Warriors llegaron a la misma organización. Esa es la tragedia y el triunfo de Demolition. Fueron tan grandes que cualquier cosa que los imitara se vería como la versión auténtica. Fueron tan reales en su intensidad que el público los hizo suyos, incluso cuando el guión decía que debían odiarlos. Y Bryan Adams, Crush, nos recuerda que detrás de cada máscara, de cada personaje, hay un ser humano con sus propias batallas. Un hombre de Hawái que fue militar, luchador, bodyguard y amigo, que murió demasiado joven, pero que dejó su huella en uno de los capítulos más definitivos de la historia del wrestling. Y pues como ellos decían,
Demolition, we here. And they left nothing standing. Esto ha sido Entre Máscaras y Caídas. Yo soy Axe, él es Smash. Crush se fue a Estados Unidos. Y pues bueno, esta fue la historia. ¿Cómo ves a los inducidos al salón? Muy de la bien fama? merecidos, güey. Sí. Quizá Stephanie está adelantada y no. Yo creo que la indujeron por la que ha influencia. tenido. Sí, o sea, por eso digo, a lo mejor y no. Yo creo que también por toda la parte de de las que hizo atrás en las oficinas, todo lo que se encargó de hacer. Sí, y es que a la vez, o sea, por eso te digo, a la vez está bien y no. Para mí debe haberse esperado un momento más para que la inducieran, pero a la vez no, porque ya no es empresa de su padre. Es Yo creo que más parte bien que entre más se esperaran, más difícil iba a ser, Sí, güey. iba a ser algo más complicado, güey. Hubiera sido de, pues la metieron por Pues esto. menos influencia, menos poder, menos En decisión. cambio, ahorita todavía está fuerte el hecho de la influencia que tuvo como luchadora y el hecho que tuvo como empresaria. Como empresario. Por esto digo, están muy bien, están estratégicamente bien escogidas las personas. Sí, la como verdad. que sí están bien pensadas las Sí. inducciones. A ver el siguiente año con qué nos sorprende. Ojalá, y ahorita que ya tienen a la AAA, empiecen a inducir mexicanos. Los que llegaron primero allá de aquel lado del río. Sí. La parca tiene que estar ahí. Los dos parcas Las dos merecen patas. estar. Tal vez Conan. El vampiro, bro. Nos estamos viendo, amigos. Cuídense mucho. Ya saben, él es mi amigo Joshua. Yo soy Víctor Hugo. Estos fueron Demolition, de Máscaras y Caídas. Nos vemos el próximo jueves. No, bueno, sí, el jueves. Con Enter Rounds y Bastidores. Pues no sé si decirles que voy a aparecer yo en el próximo, porque esto va a salir después del que sí voy a salir. Entonces, en el anterior aparecí. Vaya a verlo. Es el número 10. Vayan Van a ver. 10. Vayan a ver un episodio antes. Sí, vaya. Se lo voy a dejar aquí. Ahí en el cuadrito. Voy a dejarlo ahí. Y el link también.